Buenas noches, dominicanas, dominicanos. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Debates al Día. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el licenciado José Luis Mendoza y el licenciado Herodis Díaz. Esta hora tendremos para compartir con ustedes y llevarles un programa que se corresponda con las expectativas que ustedes día tras día se crean en torno a su programa Debates al Día. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Un placer compartir contigo. Herodis, mucho gusto, hermano. Muy buenas noches, aquí de nuevo con ustedes, me tenían abandonado. ¿Cómo estuvieron sus tapones hoy? Una semana observándolo yo a ustedes. Ahí está. Sí. A distancia. Sí. 2 días. Nota. 2 días, no, desde el lunes. Tomando nota. Tomando nota, observando, aprendiendo también. Ahí está. Y disfrutando de estos tremendos debates que se generan aquí. ¿Cómo estuvieron sus tapones? Le pregunté hoy. Tedioso. Tedioso, terrible. Es el pan de cada día aquí. Hoy fue un día muy difícil para nosotros porque tuve la oportunidad de ir a una reunión al supermercado, a un negocio en la 27 con Lincoln, y eso fue tedioso, un caos. El transporte, el tránsito en este país es un caos. Eso permite que tres tipos de industrias, 3 tipos de modelos de negocio nunca fracasen. La radio, que necesita el tapón para que la gente lo oiga en los carros. El circuito económico informal de los semáforos, que cada día es más grande. Ustedes recuerdan una época que en los semáforos había 2 gente y 3. Ahora, ¿cuántos hay en avenidas grandes que colindan? Hagan ese censo para que ustedes vean, vendiendo de todo, lo cual, insisto, si no está en violación con la ley, si no se trata de un servicio no requerido, como el tema de que te tiren una cuestión llena de agua, no está mal. Y el otro tipo de servicio que yo insisto no va a morir por los tapones es la necesidad de tener buena música en el carro. Es la única forma. La venta de CD nunca va a fallecer en este país. Tú sabes que yo, para evitarme esos tapones, he tenido... ¿Compraste un helicóptero? No, he creado una filosofía de vida. ¿Cuál? Salí a las 4 de la tarde del trabajo y a las 10 de la mañana salí para el trabajo. Pero usted puede. Oye. Pero usted puede. Bueno, la verdad que para poderlo evitar, la suerte me ha tocado esa suerte, ¿no? De poder planificar esos tapones, porque la verdad que son difíciles. Un privilegio, porque los tapones aquí en esta ciudad, esta capital, son terribles. Ustedes sabían que son muy inteligentes, porque escogimos para este programa la mejor hora. Sí, cuando por suerte y fortuna no tenemos el gran problema que representa el tránsito, sí. Sobre todo en hora de la tarde, la noche, las 6, las 7. La inmensa mayoría del pueblo dominicano ya a esta hora está en su hogar. Seguimos siendo una economía que generalmente genera riqueza entre 7, 8 de la mañana hasta 5, 6 de la tarde. Aunque eso ha ido cambiando, hay que decir, se está creando una economía de 24 horas. Eso es un proceso normal, natural, en países con economías de mercado y de alto consumo. Fíjense que ya los supermercados no cierran a la hora que antes lo hacían. Los gimnasios ya abren hasta las 12 de la noche. Ya hay servicios, y yo siempre he insistido que el Estado en eso debería dar el ejemplo, que se han ido ampliando. Pero todavía, en la sociedad que somos, como dice Amado, la real, es un horario donde la inmensa cantidad de la gente está junto a su familia tratando de enterarse de los temas importantes, y precisamente ese es el rol nuestro acá. La cita es obligada con nosotros a las 10, para todo el que ya a esta hora está en su casa tranquilo, descansando. José Luis, Herodis, tenemos un tema importantísimo que tiene que ver con la convocatoria por parte del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, al Consejo Nacional de la Magistratura para el día 2 de octubre. Bueno. Evidentemente que tenemos que darle la preeminencia porque se trata de una iniciativa del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Sin embargo, hay que decir que se trata de un acontecimiento porque hay gente que hacen conjetura. Sí. Hay gente que ya se deslizan e inmediatamente empiezan a especular y a decir que se trata de una maniobra del presidente de la República a los fines de dar al traste con un nuevo fallo, con un apoderamiento, con una decisión que pudiera venir de una nueva composición del Tribunal Constitucional e incluso de la propia Suprema Corte de Justicia a propósito de lo que pudieran ser las eventuales aspiraciones a una reelección. Bueno, es un tema que tiene tantas aristas, Amado, Herodis y Élcido. Sí. Amado, un saludo allá en la casa. Y a Angeli, por cierto. Y a Angeli, que está en sintonía, y a Valentín, que estábamos hablando del programa también ayer. Miren,
Primero lo primero, vámonos al tema de la preeminencia de lo legal. El presidente está facultado constitucionalmente para hacerlo cuando lo considere y cuando las situaciones estén dadas. Que lo haga, yo pienso que en ese sentido no se puede criminalizar. Lo digo siendo un observador crítico de lo que hace este gobierno y cualquier otro. Segundo, hay ciertamente una necesidad por el tema del ya el curso cumplido de una cantidad de jueces de altas cortes, jueces que por cierto en su momento fueron muy cuestionados al ser seleccionados, no lo olvidemos, porque ahora estemos en un contexto donde de todo vamos a dudar, de todo lo que se mueve sospechamos. Eso no valida la presencia de gente que no hizo una carrera personalmente, en mi opinión, para estar ahí. Vamos a estar claros. Oportunismo. No, y una coyuntura que hay que decir que no fue mejor que esta tampoco. Yo no sé, hoy quizá mucha gente entienda que voy a ser muy condescendiente con el presidente Medina, pero en general quiero recordar eso. Él puede, está facultado, y el momento, me parece que en cuanto a las disposiciones legales lo obliga, porque creo que son 4 ya los magistrados que llegan a los 6 años de servicio. Hay un tema de edad, hay temas de salud, y yo soy de los que cree que así como cada fiscal titular debió en su momento ser cambiado hace mucho, también hay que hacerlo con los jueces. La legalidad no se puede reclamar a medias, que es lo que yo le critico a muchos colegas míos, que solamente exigen la legalidad cuando la misma afecta a sus rivales en el campo político. No, hay que exigirla siempre. Yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, y eso mismo tiene que ocurrir con la ley. De manera que, en lo adelante, claro, hay que analizar el contexto. Esta sociedad yo creo que está muy vigilante. A mí me parece que cualquier movimiento que se haga, que sea dudoso, que no vaya a ser convincente, no complaciente, sino convincente, va a generar una serie de emergencias y puede, sin dudas, apretar el botón de la famosa crisis política que nunca se termina. Así que en ese sentido yo lo que creo que la sociedad tiene que ser vigilante, pero de que el presidente puede, está facultado, y el resto de actores que lo conforman, incluyendo los representantes de las minorías de Cámara Alta y Cámara Baja, que jueguen su rol. Perfecto. Herodis. La realidad es que lo primero es que ya esta persona cumple 7 años ahora en diciembre. Ya. O sea, ya su fecha de límite está ahí. También está el tema de la edad. Algunos de ellos tienen más de 75 años de edad, que establece también la ley del Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, José Luis? Y se da mucho aquí en esta sociedad dominicana. Es que cuando llegan estos procesos y se combinan con situaciones coyunturales, como el mismo fallo que acaba de evacuar el Tribunal Constitucional sobre el tema de las aspiraciones de reeleccionistas del presidente de la República, evidentemente de una vez se corrigen, ¿no? Que una cosa es vinculante a la otra. Prende la alerta. Prende la alerta, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pudiéramos nosotros querer? Y pedirle quizá al presidente de la República que se abstenga realmente a que definitivamente nosotros tengamos jueces serios y responsables, no jueces partidistas. Aquí, por ejemplo, se prestan algunos juristas con ciertos niveles a ya estar hace días dando muchas informaciones que favorecen de algún modo el presidente y al gobierno. ¿Qué se puede pensar de ellos? Que algunos ya están haciendo sala para que sean nombrados en la Suprema Corte de Justicia o el mismo Tribunal Constitucional. Entonces aquí eso tiene que acabarse. No es posible que nosotros tengamos como sociedad un Consejo Nacional de la Magistratura donde se supone que debe primar, y hasta ahora podemos decirlo, salvo la decepcionante y nefasta decisión que hizo Leonel Fernández en su momento de poner el infame presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien hoy ostenta la posición. Cosas de este tipo son las que una espera no se repitan ahora, por ejemplo, que esta posición del presidente Danilo Medina. Sabemos que hay unos niveles de descentralización que pueden darse a nivel por ejemplo, tenemos ahí a Paliza como como representante del Senado. De la minoría del Senado. De la representación del Senado del partido de oposición. Tenemos ahí, de la parte de la Cámara de Diputados, también tenemos una representación, a Josefa Castillo. Pero si analizamos, tenemos 2 personas de oposición en un consejo que está repleto de PLDistas, de autoridades de representación del PLD. Entonces uno espera que esa fuerza política que tiene el presidente de la República en ese Consejo Nacional de la Magistratura no sea óbice para entonces hacer esos nombramientos politiqueros que sin duda debilitan el poder judicial de este país en estos momentos. Evidentemente, sí, esa es la verdad. Lo que pasa es también que este país está demasiado politizado. No, aquí. Excesivamente politizado, porque hay 2 elementos que conducen al presidente, que llevan al presidente a convocar de manera legal, como tú, en virtud de su facultad y competencia,
¿Cuál? La edad. Por La ejemplo. edad que establece claramente hasta qué edad tú debes ser juez de las altas cortes, fundamentalmente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Pero también el plazo para el que tú eres electo. Y yo pienso, Herodi, que si bien es cierto esas cosas que tú estableces con mucho asidero, pero también hay que reconocer que se ha avanzado, José Luis. Porque recuerden que en el pasado, incluso reciente, el mismo Peña Gómez formó parte de eso, un hombre de avanzada. Todo el mundo sabe Peña Gómez que era la gran diferencia en términos de principio y de lo que era un liderazgo consolidado y fortalecido. Participó en repartidera de posiciones. Sí, hubo... Esa es la verdad. Claro, Balaguer también. O sea, el liderazgo que ya pasó, el liderazgo anterior, señores, se encargaba de repartirse todos los jueces. La Judicatura Nacional estaban bajo el amparo, bajo la decisión de ellos. Por eso... y en estos momentos, por ejemplo, la última escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, en cierto modo primó la intención de que se hiciera sin ánimo de que la politiquería mediara. Yo recuerdo, era un niño para la época, pero muy interesado siempre por las cosas de mi país. Yo leía mucho la revista Rumbo, no sé si ustedes también como yo devoraban esa revista. Sí, y claro, yo recuerdo que claro. la crisis del 94, esa enorme crisis postelectoral tras un fraude, señores, que no tiene nombre. Mire que aquí se han hecho cosas, pero lo del 94 y lo del 90, eso es para escribir varios libros. Por cierto, que he querido buscar el presidente Fernández del 90, no lo encuentro por ninguna parte. Si alguien me puede prestar el libro de Raíces de un Poder Usurpado, se lo voy a agradecer. La crisis del 94 parió, entre otras cosas, la necesidad de consensos. Bueno, el concepto sociedad civil para mucha gente nace justo ahí, por el papel que comienzan a jugar organizaciones no gubernamentales, la presión de organismos internacionales, y se paren acuerdos que, aunque fueron aceptados a regañadientes por las partes, al menos se impusieron de facto los 2 años que cede del cuatrenio que no le correspondía, pienso, al presidente Balaguer. La idea también de separar las elecciones, que para mí debió haberse quedado así, no soy amigo de que se volvieran a unificar. Y la idea sobre todo de tratar de independizar la justicia. Todo el mundo sabe que la justicia dominicana tuvo un antes y después de 1995-96. Lo que eso parió... 98. Lo que eso parió... Consejo. Hay que decir que no fue perfecto, pero fue mucho mejor que lo que había. La pregunta nuestra sería, Elcido y Herodis, y tendrá que darse aquí una crisis postelectoral terrible, llegar a puntos lamentables, volver a hablar aquí de estallido social, que no nos gustaría, sobre todo por la amenaza que genera primero de afectar vidas y luego propiedad pública y privada. Un país no suele recuperarse fácilmente de un estallido social. Sin embargo, el estallido social suele ser el resultado de la impugnación popular a cuando no le convence el cumplimiento de las normas. Entonces yo lo que digo, y esto dicho sea de paso, no es ni una amenaza ni un chantaje social, ni un chantaje en cuanto al mensaje, está en capacidad del poder político actualmente, tanto el que ejerce el poder ejecutivo como los que ejercen otros poderes, en el caso legislativo, de saber lo que aquí se está jugando. El mensaje que se envíe en relación a esa elección, ojalá se parezca un poquito más a la satisfacción que le dio a mucha gente ver, por ejemplo, a Román Jaques cuando fue seleccionado, que a todos nos pareció, wow, dentro de los peligros que había, llegó alguien con la capacidad. Sí, pero ¿cuál era el interés de ese consejo? En ese momento, justamente con el tema de Román Jaques. ¿Cuál? A ver. ¿No observaste cuánto fue el debate que se generó en ese momento y la presión que hubo? Porque había otras intenciones. Bueno. Al final, se tiene que mandar un mensaje. Lo más importante es eso. Y es un mensaje de que incluso el poder tiene límites. Tiene límites. Y esos límites lo da la ley, el sentido común, el contexto histórico. Nosotros vamos rumbo al 2020, cuando se supone, o va a ser el último lapso de una generación de políticos que no ha gobernado del 96 para acá. Señores, los 3 que no han gobernado del 96 para acá están en la palestra. Sí, así mismo es. Quitémonos no, están copando la atención. Están en el ring. Claro que sí. La última posibilidad tal vez de que uno de ellos será presidente incluso. Bueno, es muy posible. Sí. Yo quisiera que hubiera algo nuevo. Sí. No diga eso. El caso de Luis Abinader, Exacto. o que hubiera algo, pero si le toca hacer, yo creo que de todos modos sería el cierre de un ciclo, al menos aspiro a eso, porque caramba, ¿cuánto le cuesta a este país cerrar ciclos biológicos? Balaguer fue candidato hasta el año 2000, señores, sacó casi un 25%. Entonces, esta generación va a esperar en qué momento vamos a apoderar una nueva generación, unas nuevas caras, nuevos rostros. A lo mejor por la justicia es que debe comenzar eso.
tienen esa oportunidad. Ojalá manden un buen Definitivamente, mensaje. José Luis, Es una gran, Herodis es una gran oportunidad y que amables tiene ahora mismo. televidentes. Lo más importante es que el presidente, en cierto modo, ha sido oportuno, porque definitivamente hay que escoger, hay que actualizar esas instancias superiores de la justicia dominicana, de las altas cortes. O sea, definitivamente. El reitero, momento no está mal. Lo que hay que activar la veeduría de la sociedad. Esa misma sociedad que ha marchado, esa misma sociedad que protesta, que tiene las redes sociales copadas, que se queja, que participa. Porque lo mejor de todo esto es que la gente deje de criticar la política activa, pero desde la inacción, desde el... Yo no me meto en política, no. La política a usted le afecta. Se toman decisiones que afectan su vida. Los recursos que usted se le quitan de la riqueza que genera bien puesto lo maneja un político. La política es importante. Y si la mala política usted quiere quitarla, adivine con qué que usted la va a quitar, con buena política. Mira, como diría el doctor Amado Díaz, el diputado Amado Díaz, parte importante de este programa, el país donde no funciona una justicia a cabalidad, Bueno. es un país que está condenado a la falta de desarrollo. Es un país que está condenado a mantenerse en el subdesarrollo. Entendemos, es más, creo que es digno de felicitar al presidente por lo oportuno en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para rejuvenecer, para actualizar todo lo que tenga que ver y fortalecer también el sistema de justicia. Pero estaba obligado a Sí, hacerlo. sí, vamos a la pausa, por favor, y venimos con la confrontación entre el Ministerio de Educación y la ADP. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, Herodis, el tema del tapete hoy es la confrontación ácida, álgida, entre el Ministerio de Educación y la ADP. La ADP incluso está acusando al Ministerio de Educación de no darle participación a los maestros que han sido sometidos a concursos. Y por el contrario, incluso está nombrando a estudiantes. Y eso evidentemente que afecta la calidad de docente, como tú lo decías oportunamente hoy en la tarde del día de hoy. La calidad docente debe ser sagrada. Con eso no debíamos transigir, porque si hay un Ministerio de Educación que ha sacrificado al país, porque cuando del presupuesto se dedica tantos recursos a un ministerio, evidentemente que eso va de una forma u otra en sacrificio y prejuicio de otras áreas importantes, no tanto como la educación, porque evidentemente que la educación es lo más importante. Sin embargo, dada la información que da la ADP, evidentemente que se estaría implementando una acción que va en perjuicio claramente de lo que es la educación. Mira, país. Es una denuncia interesante, muy curiosa incluso, porque vamos a tomarla literalmente. La Asociación Dominicana de Profesores como gremio
en defensa de sus pares, decide defender su derecho a que el mérito se imponga en un concurso. Pero no es esa misma asociación de profesores, no es esa misma ADP, que ya no funcionando como gremio, sino como corriente política, le reclamaba al ministerio, no hace tanto tiempo, que los puestos de directores que en cada provincia y región existen, son más de 20 para todo el país, se eligieran a dedo, llegando a decir alguien incluso, me voy a reservar el nombre, que esos puestos eran para gente que buscaba votos, cuando el ministerio hacía un concurso basado en capacidades, basado en currícula profesional, porque ¿qué se va a administrar ahí? El eje típico de la administración, recursos financieros, técnicos y humanos. Me parece muy curioso lo del ADP. Si es en defensa de los mejores intereses de su gremio, tienen mi apoyo irrestricto. Ahora, permítanme dudar, hacer el ejercicio de la duda razonable, porque parece que hay un reencomio, hay por ahí una herencia, un acumulo de malos entendidos, para llamarle de alguna manera, con el ministro Navarro. Y yo soy de los que voy a esperar la respuesta del ministerio a esto, para ver los niveles de credibilidad de una cosa y de la otra, porque en la ocasión anterior, créanme, la ADP no quedó muy bien parada ante la imagen del país. Pero la respuesta está dada. El ministro le dijo chantajista, fue sí, a los maestros. Mira qué pasa. Yo hay cosas que no lo entiendo, honestamente. No, cuando yo veo, por ejemplo, que hoy todavía hay escuelas, hay lugares como Santiago, vi un sitio ahí que están pidiendo una escuela. Veo lugares donde se dice que hay escuelas que no se le han dado mantenimiento, que están con bastante deterioro. Veo que el presidente Ignacio de la ADP dice que se iniciaron las clases en las condiciones dadas para dar inicio a las clases, por esas mismas razones. Bueno, veo que el propio el Ministerio de Educación dice que en muchos casos los uniformes, los libros no llegan a tiempo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación hoy sea el ministerio con más dinero de todos los ministerios del país? ¿Cómo es posible que nosotros veamos a nivel de la prensa, de la televisión, unos spots televisivos del Ministerio de Educación que nos dan a entender que tenemos una educación on time, de momento, al día, buena, de calidad? Cuando entonces estamos viendo estas debilidades, cuando estamos hablando que el profesorado se está quejando porque la verdad que no se le están prestando las atenciones debidas. Bueno, el doctor Elcido lo ha dicho claro. Están nombrando estudiantes en vez de nombrar los propios maestros, ya quizás experimentados. Entonces, estas debilidades, ¿qué son? ¿Cuál es el problema real entonces que está teniendo entre la ADP y el ministro? Bueno, parte es que quizás ciertamente el ministro está más en hacer figuras políticas, porque probablemente tenga aspiraciones reales. Y en vez de estar haciendo una educación de calidad real, está haciendo figuras políticas. Está haciendo un esquema politiquero de lo que es una imagen que él entiende que le va a aportar a él para ahorita ser quizás realmente un candidato presidencial. Yo siempre he dicho que ojalá todo el que esté en un puesto quiera hacer algo más, porque estará obligado a hacerlo bien. Más allá de que suscribo que todas esas dudas deben ser bien contestadas, soy de los que entienden también, Herodis, que más allá de esa enorme inversión que se ha concentrado mucho en el tema de infraestructura, los temas que trabajan la parte humana, los partes que trabajan el tema de formar formadores, que trabajan el tema de supervisar, toman tiempo. No hay ninguna excusa para que las cosas no estén al día. Es cierto, se ha invertido muchos recursos, cada peso del contribuyente hay que defenderlo, pero cuidado, que yo no veía esa misma actitud del ADP cuando en ocasiones anteriores los males eran peores. Bueno, a mí me resulta llamativo eso. Estaba en la calle todo el tiempo, la ADP todo el tiempo estaba en la calle. Todo el tiempo estaba en la calle y ahora está en una forma más metódica, más sutil. Bueno, tanto así que, por ejemplo, cuando se aperturó, ahora el año escolar, que ellos estaban en contrario, oyeron la forma que ellos hicieron su demanda. Se fueron vestidos de negro. Ya. Bueno, o sea, cuando otra vez tiraban quizás hasta piedra yo mismo. El presidente de la ADP, Hidalgo, ha acusado precisamente al ministro de descuidar lo que es lo más importante y lo principal, su compromiso primario, que es la responsabilidad en su condición de ministro de Educación, porque supuestamente está en las calles en proselitismo, aspirando. ¿Y qué cosa tiene el ser humano, Dios mío, que no puede controlar lo que son las aspiraciones? Hay que aprender a colocar por encima de todo lo principal,
lo principal arrastra consigo los accesorios. Usted tiene una responsabilidad primaria, que es la de cumplir, señores. Como decíamos anteriormente, gran parte del presupuesto de la República se dedica a educación, señores. Usted está manejando el presupuesto más alto que puede manejar ministerio alguno. Entonces, lo más importante es usted cumplir con algo tan fundamental que es la educación de un país. Claro que sí. Bueno, los procesos en educación es bueno recordar también que son de mediano y de largo plazo. Usted comienza con una generación, generalmente la que va a la etapa preescolar, a darle todo lo que necesita. Y para comenzar a ver resultados, se trabaja de manera paulatina, escalonada, para pensar que a 8, 10, 12 años usted va a tener una primera generación de graduandos, en el caso de la escuela secundaria ya, que pueda decirse, hey, esta es superior a las anteriores en conocimientos de matemáticas, en conocimientos de ciencias naturales, en conocimientos de ciencias aplicadas. Porque al final, y eso insistía yo esta tarde y lo comentábamos fuera del aire, qué pena, y lo digo de verdad, de todo corazón se los digo, que todavía en pleno siglo XXI nuestra discusión está relacionada a blog, varillas, cemento, mochila, el kit, los uniformes, y no estamos en la discusión que está en otros países, donde el nivel de desarrollo de la escuela secundaria llega a un punto tal en que jóvenes salen directamente preparados para trabajar. Y en la parte técnica comienzan a ayudar en talleres, comienzan a integrarse a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque el currículo está diseñado esencialmente para eso. ¿Qué necesita un país? Agrónomos. Bueno, las escuelas politécnicas los van a preparar. Necesita técnicos en diversas áreas, piscicultura, hotelería, turismo. Bueno, vamos a prepararlos. Aquí la discusión todavía es muy básica, todavía fíjense dónde estamos. Lo digo como un deseo, como un anhelo, ni siquiera como parte de un análisis. Yo quisiera que en unos años estemos hablando de otra cosa. Pero que tú, José Luis, estás soñando con esa parte. Sí, se lo digo. Porque recuérdate que aquí lo que estamos hablando es que hemos tenido un gobierno que lo que ha hecho con el presupuesto, con ese gran presupuesto que será dado a educación. Infraestructura. Que no está mal. Ese currículum que hemos hablado, por ejemplo, del tema de la tanda extendida, sí. Hemos dicho que los pobres muchachos, después de las 12, 1 de la tarde, ya no tienen nada que hacer en la escuela. Sin embargo, están ahí y decimos hoy que tenemos una tanda extendida que ha mejorado la calidad educativa en la República Dominicana. Yo he hecho mía en este caso la sugerencia del buen amigo Osvaldo Rodríguez Uncar, no solo gran cronista deportivo, sino presidente del Club Ameso. Cuando hablábamos de la posibilidad de un proyecto nuevo de ley de deportes y decíamos que la ley de deportes debería maridar con el proyecto de educación el tiempo, por ejemplo, que los jóvenes pasen en clubes deportivos de los barrios, aprendiendo no solo deporte, puede ser música, puede ser danza, y a veces esos horarios que podrían tener evaluaciones, notas, que pudieran generar incluso una participación mayor de jóvenes que para otras áreas a lo mejor tienen inteligencias rezagadas. Aquí yo creo que no hemos aprovechado del todo una serie de ideas. Yo he dicho que la tanda extendida debió calcularse un poco mejor. Por ejemplo, el joven que quiere jugar pelota. ¿Ustedes sabían que no puede una escuela con tanda extendida? ¿No puede? Y yo no digo que tenga que supeditarse el programa escolar al béisbol. Ahora, es una realidad que miles de jóvenes ven en el béisbol una brecha. No, pero tú observas lo bueno de eso y lo que se vendió, que era importante en ese sentido, era sencillamente que la madre podía ir a trabajar y el niño se quedaba en una escuela. Sí. O sea, esa fue la parte que se vendió, la parte más positiva que se ha visto de eso. ¿Y cómo puede ser esa la parte más positiva cuando tú lo que tienes entonces trancado a tu hijo ahí? Darle contenido. Bueno, darle contenido a eso. Vamos a esperar que el interés general se imponga, señores. Ahora, no olviden que ahí hay un choque de corrientes políticas. A mí el gremialismo dominicano, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Que nadie se sienta ofendido, a mí el gremialismo dominicano siempre me genera dudas, en todos los sentidos. Mire, puede ser el gremio de lo que sea, puede ser el gremio mío, y generalmente yo trato de ser muy cuidadoso con las causas que se dicen profesar, porque muchas veces detrás hay otros intereses. Vamos a esperar que se imponga lo más importante, que es el interés general, que haya un advenimiento entre las partes, que no sacrifiquen a los estudiantes, porque el ministro de Educación decía, el problema es que la ADP le da una coquillita y ya convoca una huelga. Ahí no puede ser, porque cuando usted convoca una huelga... Aquí hace mucho no hay una huelga por salario, los profesores, ¿verdad que no? No, claro que no, claro que no. Ahora, me llamó la atención lo que dijo el presidente de la ADP hoy. ¿Qué dijo? Dijo dos cosas. Una, le he mandado varias comunicaciones para que nos reciba y no ha aceptado el ministro recibirnos. Okay. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente.
yo lo apoyo. Si él me pide que lo apoye a la candidatura presidencial, yo lo apoyo. Bueno, señores, vamos a hablar, por otro lado, de un acontecimiento lamentable, funesto, señores, porque a estas alturas entendemos que hablar de hostilidades, de vías de hecho, es casi increíble ya a esta altura de juego. En Barahona se batieron a tiros dirigentes de un mismo partido, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, uno puede concebir que eso haya pasado en los 80, en los 90, pero en pleno siglo XXI batirse a tiro, pero eso en cierto modo lo que pasó con la histórica reyelta entre PRDistas. El concordazo. Ahí, el concordazo. El Hotel Concord. Eso en cierto modo lo supera. Bueno. Y es una pena tener, señores, que uno dedicar el tiempo a hablar de un hecho lamentable a estas alturas. Yo no lo consigo. Usted recuerda que el 16 de agosto que amanecimos como país, renovando las salas capitulares y con las imágenes de los cuerpos todavía. Fue en Pedro Brán. ¿Dónde fue? Siempre Pedro Brán. Que de ahí en adelante eso ha tenido como influencia la famosa ley de oro. De ahí en adelante eso ha modificado el comportamiento de las salas capitulares para mal, en mi opinión. La violencia es un problema transversal de la sociedad dominicana. Lo es de hombre a mujer. El tema de los feminicidios se mantiene como un tema constante. Yo soy de los que dicen, la teoría mía de la violencia individual es esa expresión de agresividad dirigida siempre al más débil. Cuando se dirige hacia uno de la misma magnitud, de la misma fuerza, que está armado igual, entonces riña. La violencia no se alejó de la política. La política logró sofisticarse un poco en los últimos tiempos. Pero cada vez que ha habido, de alguna manera, diferencias innegociables, la violencia vuelve a salir. Y voy a poner un ejemplo muy triste para mí. El día 13-14 de diciembre del año 2015, el PLD celebraba una especie de convención, de mini convención en unos lugares específicos. Ni siquiera era a nivel nacional, creo que eran 9 provincias. Algunas de ellas esenciales del Cibao, para la elección de algunas candidaturas que quedaron fuera de los acuerdos para el año 2016. Y es bueno recordar que ese llamado a votar dentro del Partido de la Liberación Dominicana generó muertos y heridos. Los heridos creo que pasaron de 10, los muertos eran 3 o 4. Y eso salió de la palestra pública porque penosamente el día siguiente muere Juan de los Santos. Sí. De la forma en que ocurrió la tragedia, la muerte trágica de Juan, se convierte en una noticia nacional que, como suele ocurrir, un titular tapa a otro. Pero teníamos una crisis en ese momento. El Partido de la Liberación Dominicana hizo una transición a ser un partido de masas. Eso es normal. Creció 3, 4, 5 ejercicios en el poder lo logran. Pero caramba, qué pena que perdiera lo que antes le identificaba como un partido disciplinado. Pagado un alto precio. Lo que es claro es, y lo que deja evidenciado ese problema de Barahona, es la situación interna del PLD. Porque aquí estamos hablando que no fue solamente entre PLDistas, sino entre danilistas y leonelistas. Así fue el problema de Barahona. O sea, que eso es lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo, la división real que hay en ese partido. Y obviamente los enfrentamientos que desde ya se están originando. Eso que dice José Luis, desde ahí estamos viendo la degeneración que está teniendo ese partido. Hemos dicho que si hay algo que saludamos nosotros hoy cuando vemos situaciones como esta, es justamente la existencia de una ley de partidos políticos, que uno entiende que vendrá a corregir situaciones de este tipo y enfrentamientos de estos tipos. Ojalá. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el PLD? Que sin duda, si no se ponen de acuerdo, que no lo veo como, esta situación sangrienta, lamentable y triste, que sin duda uno no puede ponderar ni verla como algo positivo, porque evidentemente son ciudadanos, son personas, son dominicanos, quienes se apasionan, se llevan de ese fervor político y de esa rivalidad política que hay entre todos líderes de la nación, pero uno espera que esta situación no llegue a más. Sin embargo, el PLD todo indica, si nosotros vemos, por ejemplo, la situación que tiene ahora de todas, si primarias abiertas, primarias cerradas, desde ahí se vislumbra claramente los problemas que tiene este partido. Eso que vimos en Barahona puede estarse traduciendo en otros sitios. Yo, por ejemplo, vi en Montecristi, en los últimos tiempos se han estado dando situaciones, por ejemplo, con estas dos tendencias del PLD, donde, por ejemplo, el gobernador de Montecristi, que ya, por cierto, ya lo sacaron, ya Danilo Medina lo sustituyó. El presidente. El presidente lo sustituyó al gobernador. Pues también se generó una situación entre los nelistas y danilistas. Si uno observa, por ejemplo,
entre Tito Bejarán y el senador Henry Luz, también hay una rivalidad interna ya en la provincia de Montecristi. Y aunque los dos son del mismo partido, sin duda que en algún momento también esa rivalidad política del PLD pues se manifiesta en cada momento. Aquí lo importante es que debemos tener prudencia y que no nos llevemos de eso. El PLD que busca la forma de resolver sus problemas. José Luis, con mucho tino, con mucho juicio, establecía claramente la funesta transición del PLD. Sí. Es la verdad, es lamentable, porque si bien es cierto que ha sido beneficiosa para muchos y para el país en sentido general, no es menos cierto que realmente ha sido catastrófico, porque hay que irse, hay que remontarse, señor, a la historia. El PRD, ¿por qué fueron tan álgidas las divisiones, las luchas intestinas de ese partido? Porque era muy grande. Llegó un momento que Peña Gómez... Salvador le hizo una posición a Antonio que no se le hicieron rivales políticos. La famosa unidad de acero. Sí. O sea, pero Peña Gómez llegó un momento que no tenía un control pleno y absoluto de su partido. Y él mismo decía en los grandes mítines, qué grande, míralo ahí, qué grande. Porque ciertamente era un partido casi ilimitado. Euclides Gutiérrez Félix le llamaba, siempre con sorna, con un poquito de sarcasmo, le llamaba que no era un partido, era una confederación de grupos. Claro, y tienes razón realmente. Entonces, el PLD se ha masificado y se ha convertido en un partido de problemas, de crisis internas, porque, como decía Herodi, no es posible, por ejemplo, que en Barahona y en cualquier parte del país, señores, entre luchas intestinales, de tendencia, de grupos, surjan situaciones incontrolables que muchas veces, por tratarse del partido del gobierno, la propia policía tiene temor de intervenir. Sí. La propia policía tiene temor porque quienes protagonizan las luchas, quienes protagonizan los problemas locales, son dirigentes que muchas veces están por encima de ellos, que muchas veces son los que han provocado que ellos estén ahí comandando. Son los caciques locales. Claro que sí. Yo quería decir sobre algo que Herodis dijo, señaló con, pienso, mucho acierto, en relación a la ley de partidos. La ley de partidos, que la que tenemos no es la idónea, pero es la que tenemos. Sí. Puede ser una herramienta, aunque hay quienes... Digo yo con mamotreto, perdóname. Yo creo que lo que más se parece es un reglamento y hay que ver en qué punto podrá mejorar las cosas realmente. Yo no tengo muchas esperanzas, pero te diré algo, Herodis. Mira, nosotros tenemos un grave problema como sociedad, que me van a escuchar muchas veces a menudo aquí en Debates al Día decirlo, y es la creencia en que el Estado y las normas escritas por sí mismas generan una tradición. Eso no es así. Las tradiciones, que son las costumbres que serán de generación en generación, tienden a imponerse. Donde la tradición es el tigueraje, donde la tradición es no cumplir la norma, salirse con la suya, bordear las reglas y al final imponerse, eso suele tener más peso que la norma escrita, que tinta sobre papel. ¿Qué pienso sobre ese tema y cuál sería mi conclusión, para no irme por las ramas? El Tribunal Electoral, hablando de las altas cortes, como hablábamos más temprano, señores, cosas que antes tenían que resolverse directamente en los entes disciplinarios internos de los partidos. Ya cualquiera por un quítame tapaja vuela esa instancia y va directamente al Tribunal Electoral. No digo que no lo hagan, no censuro que lleven sus diferencias hasta allá, pero quiero decir que nadie le teme a los elementos disciplinarios internos de los partidos. Es más, la gente ni siquiera sabe quién dirige los organismos disciplinarios de altura de los partidos políticos mayoritarios. Porque ya nadie le teme a una expulsión, ya nadie le teme a una suspensión, ya nadie le teme a que te degraden dentro del organigrama. Hasta que eso no ocurra, la ley de partido va a poder hacer muy poca cosa, en mi opinión. Pero vamos a esperar en cuanto al tema que estamos analizando, el tema lamentable que tiene que ver con vía de hecho, con las hostilidades puestas de manifiesto en esa distante pero importante provincia de Barahona. Vamos a esperar que haya un advenimiento también entre ellos, que entiendan que el país es el país y que ellos como partido no están por encima del país, porque de una forma u otra se afecta la imagen también del país. Claro que sí. También, incluso hasta internacionalmente, se afecta la imagen, porque ese problema que se suscitó en el PRD de los famosos sillazos todavía se está
viendo y se le está sacando provecho, sobre todo los que le conviene, Sí, porque ahí está de manera internacional. Todavía se está pagando la consecuencia, incluso como país. Entonces, Miguel Vargas está ahí todavía con Tonto y Rotiner y esa gente ahí en el PRD están tirando sillazos todavía. sí. Así que vamos a esperar que eso no traiga mayores consecuencias, sobre todo para el propio turismo. Y sobre todo, señores, una provincia que el país y el gobierno están poniendo sus ojos, su mira en términos turísticos. Sí, que otra vez hay que decirlo, porque en los 90 se intentó, ustedes recordarán aquella época de Toral en el gobierno del Partido Reformista y más adelante se intentó hacer de Barahona una especie de Puerto Plata en el sur. Se llamaron, de hecho, a inversionistas privados. Llegó a haber un resort incluso de la cadena Barceló, la construcción del aeropuerto María Montés, que más adelante pues no se integró, puesto que no hay la demanda en esa zona a los ciclos de vuelos comerciales. Y el hecho de que se pensaba ciertamente de que Barahona como ciudad costera, todavía con ingenio en producción, con una serie de elementos, podía ser esa provincia que arrastrara de manera positiva al resto de comunidades de la región sur, la región de donde vengo. Las cosas no necesariamente se calcularon bien. Pienso que todavía las condiciones están dadas para volver a hacer estudios y levantamientos en relación a esos polos. Luego podría ser Baní, luego podría ser Barahona, luego está el tema agroindustrial de San Juan, luego pueden ver cómo diversos lugares del sur podrían ser el bendecido, pero ciertamente que Barahona está llamando otra vez la atención. Esa costa hermosa, esos acantilados, esas playas, esos ríos que tiene Barahona, una de las costas, no es que yo sea sureño, pero pienso de las más lindas del país. Bueno, No, pero espérate. Él me pone a mí a hablar obligatoriamente de Montecristi. Ah, bueno. Si tú me hablas de belleza, También. lugares turísticos, Sí. me mete a mi provincia de Montecristi, a nuestra Es que provincia. también, esa que costa tiene- norte, Esa costa norte. que Samaná, también- Nagua, eso es precioso. Yo amo mi país, de verdad que no hay por qué ser regionalista, de verdad que es un país hermoso el que tenemos y muy penosamente con unos potenciales que no terminamos todavía de explotar con equilibrio, con conciencia, claro, medioambiental, pero sabiendo que lo social se impone, que tenemos la capacidad para generar riqueza. La riqueza es un concepto, yo no me canso de decirlo. Cuando se sacaba querosén del petróleo, la gasolina se botaba y alguien un día dijo, oh, pero este es el líquido que tiene los elementos necesarios para el motor de combustión interna. Y lo que antes era un producto de desecho se convirtió en riqueza. La riqueza es un concepto, el conocimiento, y por eso insisto en lo de la economía del conocimiento y en formar nuestros recursos humanos, tener laboratorios, tener innovación, tener las universidades produciendo debate, produciendo innovación. Hasta que eso realmente no ocurra, vamos a seguir, insisto, en los mismos debates. Esto es del año 85, señores, que la gente se esté matando por corrientes partidarias dentro de un mismo partido. Así. Volvimos a 1985, usted no lo sabía. Lamentablemente. Está pegada la Negra Pola, otra vez Wilfrido. Sí. Por Dios. Vamos a la pausa y cuando vengamos, entonces hablaremos de el plazo que solicitó el PLD a la Junta a los fines de ello poder definir el tipo de modalidad de subprimaria cuando vengamos de la pausa. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza.
Gracias por estar con nosotros en Debates al Día, un día más de esta primera semana, donde nos hemos sentido muy bien y más adelante estaremos con el paso de los días pues desarrollando otras formas de llevar este contenido. Vienen segmentos, vienen trabajos. Ya la gente me preguntó si vamos a hacer deportes aquí. Eso viene, ¿verdad, Elcido? Claro, claro que sí, eso está concebido. Y vamos a tener, obviamente, pues también otros temas, porque aquí tenemos municipalistas. Este espacio está repleto de abogados de distintas áreas, así que iremos, por supuesto, adaptándonos a sus necesidades. Miren, esta semana la sociedad dominicana ha estado tocada, una vez más, por la situación tan repetida del feminicidio. Cada cierto tiempo hay un caso que a todos nos indigna. Yo le llamo los casos célebres. Otros casos, penosamente, por diversas circunstancias que no vamos a discutir, se quedan en la página 16 y 17 de los periódicos, quedan rezagados. No es que una cosa sea mala ni que la otra no sea natural. Lo importante de los casos es que puedan generar la respuesta necesaria en la sociedad. Y la respuesta, pienso en este caso de la joven dominicana, porque quiero insistir, es dominicana, aunque sea de origen rumano. Estuvo aquí desde los 6 años y su familia es dominicana. Y es un ser humano independientemente de todo, más allá del origen que pueda tener. Lo digo porque a veces como que me pienso, como decía el abogado Luis Miguel Pereira esta mañana en un espacio radial, que cuando me insisten con la rumana me están de alguna manera mostrando a alguien extraño, y no es verdad. Segregando. No es cierto, es una persona que era tan nuestra como cualquier familiar nuestro que tengamos. Esta es una situación donde vuelven a juntarse la posibilidad de que la situación socioeconómica de las personas involucradas, la posibilidad de que eso les conecte, mucha gente teme, a altas esferas de poder y dé como resultado la temida impunidad, ha hecho que se active la veeduría social, que se active ciertamente esa respuesta de la sociedad. Esa respuesta de la sociedad hay que decir que no siempre es legalista. Esa respuesta de la sociedad a veces no entiende del debido proceso, a veces reclama los manejos de los temas de la coerción, a veces no concuerda con las famosas posibilidades que tiene la Procuraduría o el Ministerio Público, mejor dicho, de llegar a veces a ciertas soluciones. Pero lo importante en este caso es que la sociedad esté convencida de que primero todos estamos al alcance de las consecuencias de nuestros actos. Eso es un Estado de Derecho. Y luego, señores, y es lo más difícil, Elcido y Herodi, lo digo de corazón, señores, que las próximas generaciones no se parezcan a las anteriores ni a la nuestra en respetar la libertad del otro. La libertad es el eje fundamental de una sociedad que funciona. Por eso las dictaduras, no importa todo lo que te den, el déficit de libertad lo marca todo. Y la libertad es entender que la mujer que hoy nos acompaña puede mañana, por decisión propia, decir no más. Y a ese no más, que a lo mejor es muy duro y muy difícil de superar emocionalmente, puede acompañarlo por decidir iniciar otro proyecto con otro compañero de vida, sin que el hombre se vuelva loco, la aceche, la vigile, la amenace, la mate, porque es otro ser. Y usted tiene también la misma libertad para retomar otro proyecto de vida. Quería dejar ese mensaje. Hoy no está D'Angelis, que es nuestra dama, nuestra compañera, pero yo creo que nos luce más nosotros los hombres convencernos de que algo está mal en la formación que a lo mejor recibimos sin querer en una formación cultural donde mamá, a veces sin pensarlo, nos decía, el niño para la calle, la niña para la cocina, agarre su gallina que mi gallo está suelto, transmitiéndonos innecesariamente una valoración de la mujer que no es debida. Mira, José Luis, yo pienso, lo primero es que lamentablemente en esta sociedad hay un machismo muy arraigado en el hombre dominicano. Y eso implica hasta mucho en la mujer dominicana. Y en la mujer, porque hemos dicho que las madres forman al hombre, al joven, ¿no? Y de algún modo lo forman con ese machismo. Pero también pienso que el mensaje que algunas veces damos desde los medios de comunicación, desde quizás los mismos organismos del Estado encargados de llevar la cultura, ¿no? O de llevar una cultura diferenciadora de la situación misma que se vive, pienso que muchas veces es contraria a lo como debería ser. Yo pienso que en vez de decirle, por ejemplo, al individuo no mate, es mejor decirle dale amor. Y en esa parte siempre he querido decir eso porque entiendo que esto debe cambiar. La cultura debe ser darle amor y no lo mate. Definitivamente, tienes razón, José Luis, profundo análisis. Te felicito realmente, Herodi, correctamente enjuiciado el tema. Pienso que la sociedad dominicana tiene el gran reto de que esto
se disminuya de manera considerable. No es posible que sigamos en este tipo de condiciones y de situación. No es posible. Esto Bueno. hay que ponerle un fin, señores. Esperamos que el más inocente, que el menos adecuado para pagar las consecuencias no caiga sobre él, que son los niños, que son los hijos, los que integran la familia. Vamos, por otro lado, señores, a abordar el tema que tiene que ver con la ley de partido, con el plazo inclemente, el plazo inclemente de la resolución otorgada, emanada por la Junta Central Electoral. Finalmente vamos a enfocar este tema de manera resumida porque tenemos el tiempo encima realmente. Esperamos que la Junta sea comprensiva, que la Junta entienda que los partidos tienen que enfilarse dentro de lo que es la importancia de llevar a cabo acontecimientos, actividades de manera exitosa. Así es. Que no lo pueden poner a aventurarse ni a arriesgar el éxito. Señor, una primaria abierta, evidentemente, que trae como consecuencia, bueno, ustedes pueden ver, como decía Rodi, los problemas que en cierto modo son minúsculos frente a lo que pudieran derivarse de un acontecimiento mayor, macro, a nivel nacional, que representa una primaria. Así que esperamos que la Junta sea comprensiva. Ya lo habíamos dicho, la Junta no tiene esa actitud de intransigencia. La Junta, independientemente de que el ser un tanto genuflexa o flexible pudiera traer como consecuencia muchas veces el irrespeto de las leyes y ese tipo de cosas, que estamos conscientes, sin embargo, señores, es que es un mamotreto de ley. Yo reitero lo que dije, creo que fue ayer o antier, es que ni siquiera los miembros de la Junta Central Electoral le han dado el más fiel y adecuado interpretación a la ley. Por eso es lamentable. Elcido, yo quisiera que usted me dijera lo siguiente. Aquí el tiempo, ¿para quién es más importante? ¿El tiempo va a ser más importante para dárselo a los partidos o para que la Junta pueda organizar el proceso? Bueno. O sea, porque lo que estamos diciendo es que 75 días debe ser más que suficiente para un único partido, porque aquí estamos hablando que hay un único partido, decidir qué primarias quiere. Cuando aquí ese único partido fue capaz de modificar en días la Constitución de la República y no puede tomar ese único partido la decisión en 75 días de qué primaria quiere, si abierta o si cerrada, pero sí cambió la Constitución en días. Entonces aquí yo creo que para quien sí es importante esos 75 días y los demás días que han de llegarle es a la Junta para organizar el proceso. ¿Por qué la Junta dice 75 días? Porque 75 días ya debe saber, porque a partir de ahí inicia la organización de su proceso. Y la Junta sí necesita ese tiempo. Porque estamos diciendo que ya para el 1 de julio ya se da apertura al proceso convencional. Yo quiero darle aquí esencia a algo que decía Elcido, ya para concluir lo voy a decir muy breve. Todo el tiempo he sido enemigo de la famosa idea de que el tema simultáneo, este país no soporta ni su economía, ni la paz de los dominicanos, que los 3 partidos, o los 4, los 5, los 6, hagan el mismo día un procedimiento como ese. Por los muertos no vamos a tener cómo contarlo. Bueno, señores, que se sepa. Pero ya va a ser así. Bueno. Para José Luis Mendoza, Herodis Díaz, Elcido Díaz, ha sido un verdadero placer compartir esta hora con ustedes. Yandeli, pase buenos días. D'Angeli, que te vaya bien esta noche. Sí. Bye bye, que duerma bien.